Hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana de domingo 7 de noviembre de 2021. Ya estamos en la recta final del año, ya estamos iniciando el penúltimo mes del año, noviembre, y pues ahí vamos caminando paso a paso hasta terminar este año y poder recibir con el favor de Dios el siguiente año 2022. Hoy vamos a continuar con nuestra escuela dominical, hermanos, con la unidad malos ejemplos. La primera lección que tomamos como referencia fue a Lot, el precio de la mundanalidad. Hoy vamos a continuar con la segunda lección, Jefté, no haga votos a la ligera. La verdad central nos dice que Dios nos hace responsable de los votos que hacemos con Él. Voto también significa, hermanos, promesa, juramento, sufragio, dictamen, opinión. Hay otras palabras más, sin embargo, creo que estas son las que pudiéramos entender más fácil y pues con ellas nos podremos quedar. Pero se me hace muy práctico utilizar la palabra promesa o juramento o voto, ¿verdad? Que significan lo mismo. Vamos en esta mañana a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que nos ilumine y abra nuestra mente, nuestro corazón y recibir aquella parte, aquella palabra que Dios tenga para nosotros en esta mañana. Oremos, les invito a que ustedes también lo hagan ahí en casa o donde se encuentren. Padre, en esta hora damos muchas gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por Jesucristo que vino a morir por nosotros y darnos vida y salvación. Y en esta mañana por todo ello damos gracias y te alabamos y te bendecimos y estamos listos, Señor, para que abras nuestra mente, nuestro corazón y recibir esa porción que hoy necesitamos cada uno de manera personal. En Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanos, Jefté había hecho un voto para con Dios, un voto que consistía en que si Dios le daba la victoria sobre los amonitas, él cuando regresara a casa iba a sacrificar a aquella persona que saliera a su encuentro. Y bueno, pues vamos al desarrollo de la clase. Es una promesa que hemos venido mencionando, una promesa hecha a la ligera, un voto con poca inteligencia, un voto poco pensado también, yo creo. Eh, el primer punto que veíamos precisamente era eso que les menciono, un voto hecho a la ligera. El punto número 2 que vamos a estudiar en esta clase es el cumplimiento del voto. Hermanos, cuando nosotros regresamos a casa después de haber obtenido un éxito, un triunfo, un logro, un reconocimiento, todos regresamos motivados a casa y lo reflejamos con la familia, lo reflejamos con la gente que nos rodea. Creo que este era el sentir de Jefté después que derrotó a los amonitas, después que tuvo esa gran victoria sobre 20 ciudades, dice ahí la Biblia que eran 20 ciudades las que conquistó, donde Dios le dio la victoria. Entonces era un hombre que en esos momentos estaba muy motivado, estaba totalmente emocionado y eufórico por ese triunfo, por esa victoria que había obtenido para con el pueblo de Israel. Sin embargo, al volver a casa, ese gusto, esa euforia, se iba a convertir en una desesperación, en una tristeza, en un conflicto interno en su mente que lo llevaría a una problemática con él mismo. Bien, hermanos, eh, vamos a ver qué nos dice la Biblia en esta mañana. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Jueces, capítulo 11. Y vamos a leer en esta mañana a partir del versículo 34 al 40. Jueces 11, del 34 al 40. Y dice así: Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola.
su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, y que Jehová ha, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos de los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: Ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Creo que Jefté nunca pensó que la persona que lo iba a salir a recibir era precisamente su hija. Por eso, hermanos, este hombre debió haber entrado en un conflicto muy fuerte, muy difícil de canalizar por medio de su vida. Por un lado estaba la promesa hecha a Dios, y por otro lado estaba su propia hija, la vida de su propia hija. Qué difícil es cuando tienes que tomar una decisión y, y continuar la vida y hacer valer tu palabra, porque esto era lo que estaba de por medio, la palabra que había dado a Dios, Jefté, esa promesa, ese juramento de sacrificar a aquella persona que saliera al encuentro. Cuando estudiamos la vida de Lot, hermanos, dijimos algo muy importante cuando asociábamos con Lot los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. Decíamos que los ojos son algo tan importante que por ellos recibimos todo aquello que está delante de nosotros, y todo aquello que nuestra vista percibe causa un gran impacto, causa una gran impresión, y yo me imagino el impacto que causó a Jefté ver a su hija salir de su casa a recibirle, y su hija también muy contenta, danzando y cantando y con los panderos, celebrando aquella victoria de su padre. Sin embargo, todo aquel gusto, toda aquella fiesta se iba a convertir en un dolor y en un problema muy, muy, muy fuerte. La hija de Jefté no hacía otra cosa más que hacer lo que hacían por costumbre las mujeres cuando los guerreros regresaban de la guerra. Y era una costumbre salir a recibirles con panderos y música y danzas. Y otro ejemplo como este lo podemos ver ahí en Primera de Samuel, capítulo 18, 6. Se los voy a leer, no lo busquen para no invertirle más tiempo a la búsqueda de la lectura. Aquí la traemos. Pero dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres todas de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Entonces esto era una costumbre muy, muy cotidiana en el pueblo de Israel. Por eso hemos venido mencionando, y a mí en lo personal se me hace tan extraño, hermanos, que Jefté nunca haya considerado que su hija era la que tendría que salir al encuentro después de que él regresara, después de regresar a su casa y después de haber derrotado a los amonitas. No entiendo por qué él no consideró esta posibilidad. Y otra razón para que Jefté se angustiara
y sintiera eh, esa culpabilidad, esa carga que debió haber sido muy fuerte, era porque era su única hija. La Biblia dice ahí en el versículo 34 del capítulo 11 que acabamos de leer en Jueces, que no tenía otra hija ni hijo, era su única hija. Y, y con la muerte también estaba destinada a terminar la descendencia en línea directa de parte de él. Entonces, la Biblia dice que su hija nunca conoció varón. Entonces también ahí se estaba cortando el linaje de Jefté o la línea directa de familia para poder continuar en un futuro. Entonces la otra alternativa que Jefté pudo haber tenido pues era desistir del voto, era quebrantar el juramento y tal vez asumir consecuencias en un futuro. Por eso, hermanos, qué difícil es para un padre, para una persona, ver que una persona tan cercana está a punto de morir y no poder hacer nada. Recuerdo en este momento el ejemplo de Abraham, cuando, cuando Dios le pide sacrificar a su único hijo, y era su único hijo, no había otro más. Sin embargo, Abraham estaba dispuesto a cumplir con lo que Dios estaba demandando. Bueno, esta es otra historia, pero viene a mi mente este ejemplo de este único hijo que está su vida de por medio, al igual que la hija de Jefté. Entonces, hermanos, en esta mañana, esta es nuestra lección. La siguiente clase vamos a continuar viendo qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó en la vida de Jefté y su hija. Y con esto estaremos concluyendo nuestra lección de Jefté para dar paso a otro mal ejemplo que viene a continuación. Dios les bendiga, cuídense mucho mis hermanos y les mando un abrazo.